Peores consecuencias eternas. Algo en los ternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es domingo, el falso día de descanso, domingo, día de culto pagano al dios Sol, la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Domingo, falso día de descanso y adoración a Dios. Sábado es el verdadero día para adorar por los siglos de los siglos al único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado, verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, de la santa y eterna ley de Dios. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo, dice el mandamiento. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Eso es lo que dice el mandamiento, no el que impuso el papado, es el que dice Dios, el que escribió con su propio dedo, el que debemos obedecer nosotros en el día de adoración. Amorosamente el Señor nos invita. Escrito está en Deuteronomio 5, 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días
todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre, queridos amigos. Es lo que nos dice el Señor, una bienvenida a nuestros amigos, y les recordamos que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo, queridos amigos. La Biblia, y solo la Biblia, ha de ser nuestro credo. El único vínculo de unión con nuestro Dios es su palabra. Todos los que se inclinen ante esta palabra, queridos amados, santa, ante esta santa palabra, estarán en armonía. Nuestros propios puntos de vista y nuestras ideas no deben dominar nuestros esfuerzos. El hombre es falible, pero la palabra de Dios es infalible. En vez de discutir uno con otro, exalten los hombres al Señor. Hagamos frente a toda oposición como lo hizo nuestro Maestro Cristo Jesús, diciendo: escrito está. No hay más nada que alegar ni discutir, ni por lo cual, queridos amigos, poner argumentos. Escrito está y se acabó la discusión. Es lo que Dios diga. Levantemos entonces el estandarte en el cual diga la Biblia, nuestra norma de fe y disciplina, queridos amigos. Es lo que dice el Señor. La Biblia y solo la Biblia. Todas las lecciones que Dios mandó registrar en su palabra son para nuestra advertencia e instrucción. Fueron escritas para salvarnos del engaño. El descuidarlas nos traerá la ruina. Podemos estar seguros de que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás, queridos amigos. Todo lo que ustedes oyen, ven, que se dice en las iglesias, en el sistema romano papal, en el protestantismo apóstata, en el Islam, en la brujería, en la hechicería, que contradiga la palabra de Dios, queridos amigos, procede de Satanás. Nadie puede mejorar la Biblia sugiriendo lo que el Señor quiso decir o lo que debería haber dicho, como el sistema romano papal, que dice que ellos cambiaron y que tienen autoridad y se arrogan poder y dicen ser representantes de Dios para cambiar las leyes de Dios, los 10 mandamientos de la ley de Dios, porque dicen ellos, nosotros la hemos hecho como Dios pensaba hacerla. O sea que ellos conocen el pensamiento de Dios, están por encima de Dios, conocen el pensamiento de Dios. Dicen los papas que ellos hicieron la ley así porque ellos la hicieron como Dios pensaba hacerla. Queridos amigos, blasfemia, pura inspiración y susurros de Satanás a la oreja de los hombres, porque la Biblia, y solo la Biblia, ha de ser nuestro credo, el único vínculo de unión. Todos los que se inclinen ante esta santa palabra estarán en armonía. El hombre es falible, pero su santa palabra de Dios es infalible. Todos los hombres son infalibles. Así se declaren ellos infalibles, como el Papa, que dice que es infalible. Falso, queridos amigos, esa es mentira. El único infalible es Dios. Eso es un invento y un cuento para meterle a la gente engaño, para engañarla, para retenerla, para dominarla, para sojuzgarla, como dice el Señor en su palabra. El ignorante es fácil de engañar, manipular y asustar, pero el que estudia aprende, el que aprende sabe, y el que sabe puede. Lea usted la Biblia solo, con su familia, su esposa, sus hijos, para ser sabio. Crean en la Biblia para ser salvos y vivan lo que la Biblia dice para ser verdaderamente santos, porque si esperan o esperamos a que el Papa nos canonice, eso no va a ocurrir nunca, porque él canoniza solo a los que le sirven a sus intereses, a los que le dan realce y brillo, a los que le ayudan a abundar en su influencia en esta tierra y en este mundo, queridos amigos. Son los únicos que canonizan. Pero los verdaderos santos no son los que hace el Papa, sino los que Dios dice que son sus santos. El que haga la palabra de Dios, ese es un santo de Dios. Los hombres debemos tener una solidez moral, una integridad, que no se deje adular, ni se deje sobornar, ni tampoco se deje asustar, queridos amigos. Es lo que nos dice en su revelación y en su palabra. Venimos hablando entonces del espíritu de la profecía, queridos amigos.
cómo nos llegó el espíritu de la profecía a través de los siglos, a través de la historia, cómo los profetas, el Señor los trajo. Ya dijimos ayer que el profeta era el que trabajaba nombrado por Dios, no se autoproclamaba, no se autonombraba el profeta. Nadie en esta tierra puede autonombrarse profeta, queridos amigos. El que diga que es un profeta de Dios, hay que probarlo. El Señor nos deja cómo probar a los profetas. Así que vamos a mirar ¿cómo se prueba un profeta, queridos amigos? El Señor nos dice que el profeta hacía el trabajo de ser el mensajero de Dios para con los hombres, de arriba hacia abajo. El sacerdote trabajaba era de abajo hacia arriba en el trabajo de remitir los pecados de los pecadores, velo adentro para poner al pecador en contacto con Dios, queridos amigos. Ese era el trabajo del sacerdote. El sacerdote aquí en esta tierra no era el que tenía que prestarle la oreja al hombre como el sistema romano papal se lo inventó para de esa manera dominar a los pueblos, a las naciones y de esa manera quedarse con lo de los demás y de esa manera conocer a sus enemigos y de esa manera mandar a matar a los que se oponían a él a través de la confesión, queridos amigos. Ese fue el trabajo de la confesión del sistema romano papal, que Dios prohíbe. El pecador confesaba los pecados, era simbólicamente sobre la cabecita del cordero que simbolizaba a Cristo, queridos amigos, y el sacerdote lo que hacía era llevar de esa sangre ese cordero, velo adentro, y así se remitía simbólicamente el pecado. Ahora, queridos amigos, en este 11 de enero del 2015, la remisión de los pecados se hace es directamente nosotros orando, confesando nuestros pecados a Cristo Jesús, al oído de Jesús, directamente en el lugar santísimo del santuario celestial, queridos amigos, como nos lo dice el libro de Hebreos, que tenemos allá un tal sumo sacerdote que se sentó en el verdadero templo de Dios y no hecho por obra de mano, sino el verdadero templo que Dios hizo y no los hombres, queridos amigos. Así que ya hay que dejar la oreja de los hombres, no tienen ningún poder para perdonar, ningún cura, ningún obispo, ningún papa tiene poder para perdonar pecados, queridos amigos. Lo único que hacen estos hombres es hacerse cómplices, es hacerse partícipes de los delitos y de los pecados de los hombres, pero no tienen ningún poder para perdonar los pecados. Por eso el Señor dice que la cloaca de las inmundicias de los hombres es el Vaticano, es allá en el trono del Papa, es en el trono de la bestia, como dice el Señor, el lugar de mayor oscuridad. Eso es pecado, está lleno de pecado porque la gente, todo el pecado, sus crímenes que le confiesa a la oreja a los hombres los manda allá al Papa y finalmente el Papa se queda con todo eso. ¿Por qué? Porque él no tiene ningún poder para perdonar ni tampoco ningún mecanismo para deshacerse de los pecados de esos hombres. Se están haciendo simplemente es que partícipes. Hay que leer la Biblia, queridos amigos. Se están haciendo cómplices de esos pecados. Por eso el Señor nos dice que el lugar más oscuro de la tierra, donde hay más tinieblas, más oscuridad, más diabólico y más satánico de esta tierra es el Vaticano, donde la gente cree que ese es el lugar donde la gente pone en contacto con Dios. No, queridos amigos, hay que estudiar la Biblia. No se indispongan conmigo, no aleguen conmigo, no me ofendan a mí, no me digan cosas a mí, aleguen con el Espíritu, aleguen con Dios, oren al Señor. Abran la palabra, léanla, oren al Señor, revélanos, muéstranos qué son estas cosas, de dónde vino todo esto, y el Señor lo va a revelar como hemos estudiado, hemos estado estudiando estos días, queridos amigos. Así que el don de profecía el Señor lo dejó, y Él dejó también la manera de probar cómo se prueba un profeta, cómo se le aplica el ácido de la verdad a un profeta. En el Antiguo Testamento, pues el Señor dejó allá en el capítulo 8 del libro de Isaías 8:20, ahí el Señor nos dice el ácido para ponerle a cualquier profeta, queridos amigos, en el Antiguo Testamento, ese ácido. Si no pasaba la prueba de ese ácido, queridos amigos, dice el Señor, no le teman, no he hablado yo por medio de él. Y era quitado por Dios, el Señor le quitaba su espíritu, ese profeta terminaba mal. Así que nos dice 8:20, si os dijeren, Isaías 8, versículos 19 y 20 dice, si os dijeren, como están diciéndole ahora a la gente, preguntad a los encantadores y a los adivinos,
que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿No es eso lo que hace el mundo católico y protestante y religioso y que dice ser cristiano en esta tierra y en este mundo? No van a comprarse las cartas astrales y el horóscopo y el tarot, no van a consultar a los brujos, a las brujas, al tabaco, a la quiromancia, a la cartomancia, no van a consultar, queridos amigos, a los hechiceros del tiempo moderno, diciéndole... preguntándole cosas, no van a consultar también a los muertos, no sacan a los muertos para ponerlos allí para que ellos hablen, no hacen evocaciones e invocaciones de los muertos. Si os dijeren, pregúntenle a todo eso, a los hechiceros, a los encantadores, ¿no consultará el pueblo de Dios a Dios? ¿No consultará el pueblo de Dios aquel que conoce el fin antes del principio? Escrito está en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, queridos amigos. Escrito está. Si no les ha amanecido, es porque están en tinieblas, en oscuridad, queridos amigos. Ya dijimos ayer que el único libro que tiene profecía es la Biblia. Ningún otro libro, ni el Corán, ni el Bhagavad Gita, ni el Brahmaputra, ni ningún otro libro tiene profecía, porque ya dijimos que esa es la garantía de un Dios que tiene el atributo y el don de la omnisciencia, que conoce el fin antes del principio. Ese es el kit, por eso es que la Biblia es la Biblia, queridos amigos, porque la profecía es lo que la hace, además de que es la palabra de Dios y todo, pero la profecía es lo que prueba verdaderamente que este es el Dios verdadero, queridos amigos. Y él dejó entonces en el Antiguo Testamento dos cositas: el ácido de la verdad, la ley y el testimonio. Si los profetas no exaltan la ley ni el testimonio de Jesucristo, si no creen que Cristo vino en carne, si no creen que Jesucristo es el Mesías, si no creen que Cristo es Dios, que Cristo es adorable, que Cristo es nuestro Redentor, queridos amigos, están en tinieblas, olvídese de ellos. Pero como la gente no sabe probarlo por su propio estudio de la palabra, sino que dejan que los pastores les digan, que los curas les digan, que los brujos les digan, entonces la gente cree lo que le dicen, no lo que la gente lee y conoce. Y en el Nuevo Testamento, queridos amigos, en el Nuevo Testamento entonces nos dice lo mismo, pero ampliado. Mire, aquí en Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A esos es que el diablo está persiguiendo, a esos es el que el diablo va a perseguir, a esos es que el diablo, sus agentes y sus instrumentos querrán raer y quieren raer de la faz de la tierra. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Allá en el Antiguo Testamento nos dice que a la ley y al testimonio, y acá nos dice es que el diablo va a perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, queridos amigos, y que el testimonio de Jesucristo, lo leímos ayer en Apocalipsis 19:10, es el espíritu de la profecía, queridos amigos, la historia profética. ¿Cómo probar un profeta? Oiga, ¿cómo se prueba un profeta? Para que no se dejen engañar más, para que ya en esas iglesias protestantes dizque profecía, que le están diciendo dizque profecía, vamos hoy, el miércoles, día de profecía, para meterle un carretazo a la gente, un cuento a la gente, para decirle te van a dar, veo esto, veo una mansión para vos, ve y te van a subir, te van a mejorar el empleo, te van a aumentar el salario, ay, veo que vas a irte de vacaciones, que vas a irte en avión a pasear a las playas de Marbella, veo todo esto, que vas a prosperar, que te van a dar carrazo, que te van a dar mansión, todo. Queridos amigos, cosas que van a ser quemados. El evangelio de la prosperidad, hoy es que en profecías, el evangelio según Judas Iscariotes, el evangelio, queridos amigos, dice que de la prosperidad. Dios no vino a traer prosperidad a esta tierra, queridos amigos, no. Y lo que Dios da
es eterno, lo que Dios da no se va a quemar. Todas esas cosas, todos esos palos, esas latas y esos trapos, todo eso, dice el Señor, se va a quemar. Por lo tanto son falsos profetas. Pero ¿cómo probarlos, queridos amigos? Vamos a mirar qué nos dice la Escritura de cómo probarlos. El verdadero profeta, en primer lugar, el verdadero profeta no miente y sus predicciones se cumplen, como escrito está en Jeremías 28:9, queridos amigos. En Jeremías 28:9 el Señor nos dice que lo que el profeta dice, eso se cumple, queridos amigos. Dice que el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Eso es lo que dice el Señor. Dice, el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Así que si el profeta nos dice que va a haber paz, como están hablando de paz ahora, que va a haber paz y paz y paz, y que pidan por la paz, y que yo voy a pedir, dijo el Papa, que se acabe la guerra en el 2015. No se sabe si eso es, queridos amigos, una orden de él, o si eso es una súplica, porque si es una orden o es una súplica, queridos amigos, está en contra, y está contradiciendo al Dios al que dice él representar, lo está contradiciendo, porque lo que el Señor nos dice en su palabra es que no va a haber paz, ni en el 2015, ni en ningún año mientras estemos en esta tierra y en este mundo, queridos amigos. El Papa está contradiciendo lo que dice la Biblia, y cuando pidan paz, dice el Señor, cuando el Papa y sus cardenales y sus sacerdotes pidan paz, lo que en realidad están pidiendo es destrucción. Cuando pida paz este mundo y sus dirigentes espirituales, lo que están pidiendo es destrucción, porque escrito está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo vendrá el Señor? Como ladrón en la noche, no secretamente, sino sorpresivamente, queridos amigos, que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción de repente, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. ¿Qué dice el Señor aquí? Que cuando digan paz y seguridad, ¿qué es lo que va a venir? Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, contradiciendo que la palabra de Dios no se va a cumplir, ni esa oración, ni esa súplica, ni esa palabra de ese que dice, porque ignora, no sabe absolutamente nada de la palabra de Dios. Así de simple y de sencillo y de claro y de directo, queridos amigos. El verdadero profeta no miente y sus predicciones se cumplen. Al ponerle el ácido, la verdad, ustedes saben cómo los joyeros prueban las joyas, las alhajas, el oro, que cuando es oropel, le echan la gota del ácido, eso se achicharra, eso se quema, eso se derrite, eso se pone negro, eso se vuelve feo, horrible, queda el cobre ahí pelado, como dice el dicho. Pero cuando el ácido cae sobre el oro, el auténtico oro, resbala, queridos amigos, y no le produce absolutamente nada. El ácido de la verdad es así. Así, cuando el ácido de la verdad cae sobre el falso profeta, sobre el falso pastor, sobre el falso representante, sobre el falso apóstol, sobre el falso Cristo, queridos amigos, se quema, queridos amigos, porque la palabra de Dios es así. Así que el verdadero profeta no miente y sus predicciones se cumplen. Segundo, el verdadero profeta profetiza en el nombre del Señor, no en el propio, no como los que están profetizando allá y se arrogan, se dan el nombre, ellos mismos se ponen, dice que el profeta tal, ay, va a predicar el profeta tal. ¿Profeta de qué? ¿De quién? ¿A quién? ¿En nombre de quién y con el poder de quién hablan esas mentiras y esas profecías que ellos llaman así? En su propio nombre, con las propias chispas de su luz con la que ellos se alumbran, es con eso que ellos dan esas profecías. La profecía no es en el nombre propio, yo no puedo inventarme aquí profecías, queridos amigos. El verdadero profeta, tercero, el verdadero profeta no da su interpretación privada de la profecía. Escrito está en 2 de Pedro 1:20, dice que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, ninguna de las profecías que está en la Biblia la trajo, la dio, la hizo, se la inventó ningún hombre, sabio, erudito, vidente o lo que sea, no, Dios lo nombra, Dios es el que nombra
al profeta. Dios es el que escoge al profeta. Ningún sistema religioso, llámese como se llame en esta tierra, puede, queridos amigos, hacer, nombrar o levantar un profeta. Eso solo es cosa de ¿quién? De Dios, no se olviden, es el sello de garantía, es la firma de Dios. La profecía es lo que garantiza que Él es el verdadero Dios, que conoce el fin antes del principio. 4, queridos amigos, el verdadero profeta señala los pecados del pueblo cometidos contra Dios. El profeta levanta su voz, como escrito está allá en el libro de Isaías 58. En el versículo 1 dice, el Señor clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Queridos amigos, hay que hablar claro a la gente, clama a voz en cuello, no te detengas, para que el que oiga, el que tenga oídos para oír, oiga, queridos amigos. Así es el verdadero profeta, señala los pecados del pueblo cometidos contra Dios. Y dice, el verdadero profeta debe amonestar al pueblo acerca de los juicios inminentes de Dios, advertirle que viene la espada. Mucha gente dice que no hablamos aquí con amor, que el amor no nos asiste a nosotros. Queridos amigos, pero no hay más amor hacia nuestros prójimos, hacia nuestros amigos, que decirles que viene la espada, decirles claro que los juicios de Dios ya están en esta tierra, queridos amigos. El número 6 nos dice que el verdadero profeta edifica la iglesia y la aconseja con respecto a asuntos religiosos, la establece en la palabra de Dios, en las doctrinas verdaderas de la Biblia, y los aleja de los mandamientos de los hombres y de las tradiciones insulsas y vanas de esta tierra y de este mundo. Y el número 7 nos dice que las palabras de un profeta verdadero estarán en absoluta armonía con las de los profetas que lo han precedido, queridos amigos. Un profeta no va a contradecir a otro profeta, así haya hablado 2000 o 5000 años antes que él, queridos amigos, están en perfecta armonía. Eso es lo que vemos, las maravillas de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque como Él es el que dirige, Él va a hablar siempre de manera articulada. No son los profetas los que acreditan o desacreditan a Dios, es Dios mismo el que está aquí expuesto. Dios mismo es el que está aquí en juego, su veracidad, su verdad, su inmutabilidad, su infalibilidad y su poder de omnisciencia, queridos amigos. Y número 8, el verdadero profeta reconoce la encarnación de Jesucristo, queridos amados. Habla de Cristo como Dios, como Señor, como hombre que se hizo en esta tierra, como carne que se hizo en esta tierra, como el Dios que se hizo carne, como el misterio de la piedad, como hemos hablado. Y 9, puede ser reconocido este profeta por los resultados de su obra, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. Un profeta, queridos amigos, no anda violando niños. Un profeta no anda robando y saqueando al mundo. Un profeta no anda metido haciendo cambalaches y negocios con los mafiosos. Un profeta, queridos amigos, no hace el evangelio un negocio, no hace simonía, no vende los sacramentos, no se roba el mundo entero, como ha hecho el sistema romano papal y como están haciendo los sistemas protestantes de falsa religión, como el Señor lo llama, falso profeta. Por eso el Señor lo llama falso profeta, porque habla en el nombre de Dios, pero no es de la palabra de Dios, no es la palabra de Dios. El falso profeta, el protestantismo, las iglesias protestantes hacen todo lo contrario que hemos leído aquí que ha hecho un profeta, no exaltan las leyes de Dios, como dice el número 11, el verdadero profeta exalta la ley de Dios y urge al pueblo a su obediencia, como escrito está en Isaías 48, 18, Deuteronomio 5, 19. Oh, dice el profeta Jeremías, Isaías, oh, si hubieses guardado mis mandamientos, fuera tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. O como dijo el profeta Moisés, queridos amigos, miren, no contradice Moisés a Isaías, ni Isaías contradice a Moisés. ¿Qué dice Moisés? Dice en el capítulo 5, versículo 29 de Deuteronomio: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien
para siempre, no se contradicen. Y el Señor Jesús, ¿qué dice? No he venido a abrogar la ley o los profetas, he venido a cumplirla porque me metí en el pellejo de los hombres y en sus zapatos. No he venido a abrogarla ni a cumplirla, y pongo por testigo, dice el Señor Jesús, a este cielo y a esta tierra, que hasta que pasen este cielo y esta tierra, ni una tilde, ni una jota de la ley pasará. Y David, el profeta de Dios, allá en el Salmo 105, queridos amigos, 111, 7 y 8, dice allí que los mandamientos de Dios son eternos. ¿Y qué dice Jesús? Que cuando pasen el cielo y la tierra, su ley y su palabra no pasarán, como escrito está en Mateo capítulo 24, versículo 35 al 37, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, queridos amigos. Las palabras que hablé en el monte de Sinaí, las palabras que escribí con mi propio dedo en las tablas de piedra en el Sinaí, los cielos y la tierra van a pasar, pero esas palabras no pasarán, queridos amigos. ¿Qué más es el ácido? Estamos poniendo el ácido al profeta, queridos amigos, para que usted mire si en su iglesia a la que usted asiste se cumple esto, queridos amigos. No se está cumpliendo ninguna iglesia. Todas las iglesias, dice el Señor, son sirvientas, son representantes del diablo, y las mueve el espíritu de Satanás, y trabajan es como enemigas de Dios, trabajan es para el diablo, para echar abajo ¿qué? Todo esto, las cosas de Dios. Y número 2, se dice que el verdadero profeta no contradice la voluntad de Dios. El verdadero profeta no contradice la voluntad de Dios, como escrito está allá en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 50. Mire lo que dice Mateo 12, 50, que el verdadero profeta no contradice la palabra de Dios. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Oiga lo que dice el Señor aquí. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana. No contradice al cielo, no contradice la voluntad de mi Padre, no contradice lo que el cielo dice. Ese es el verdadero profeta. Pero acá, queridos amigos, ¿quién está haciendo la voluntad de Dios en las iglesias? ¿Quién, en el sistema romano papal, quién hace la voluntad de Dios? ¿El papado? Pues él dice que él es representante de Dios, que él hace y deshace, que él tiene autoridad de cambiar lo de Dios, que él tiene poder y autoridad para imponer fiestas, que él tiene poder y autoridad para degradar al mundo con sus fiestas, con sus rumbas, que él tiene poder para robar, para atracar a todo mundo, que él tiene poder, queridos amigos, para mentirle a todo el mundo, que él tiene poder para decir qué es lo que quiere decir la Biblia, decir cualquier cosa que le venga a la cabeza a decir de la Biblia, pero nunca se para con la Biblia en la mano a hablarle y a decirle, es lo que dice el Señor. No, queridos amigos, el verdadero profeta no contradice la voluntad de Dios, y todos estos lo que hacen a todo tiempo, abren la boca solo para contradecir a Dios. 13, el verdadero profeta exalta a Cristo como único Salvador y mediador. Miren aquí, con tanto pastor, con tanta pastora, con tanto falso profeta, con tanto falso Cristo, con tanta santidad y con tanto santo Padre y con tanta eminencia y con tanta reverencia, queridos amigos, ¿cuándo van a exaltar a Cristo si lo que los hombres buscan es ser exaltados ellos, queridos amigos? Ser que a ellos los adulen, que a ellos los ensalcen, magnifiquen su yo, su ego, su poder, que se arrogan ellos lo que los otros le dan, queridos amigos, pero que no tienen poder de Dios. Es el ácido de la verdad, queridos amigos. El verdadero profeta exalta es solo ¿a quién? A Cristo, queridos amigos. No yo, sino Él, queridos amigos, como único ¿qué? Salvador. ¿Qué dice el Papa, queridos amigos? Pues el Papa dice que nadie puede ser salvo sino a través de Él. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo contradice el Papa a Dios, a su palabra, a los profetas de Dios? No está en armonía con eso. Eso escrito está, queridos amigos. Eso no me lo inventé yo. El Papa dice que nadie puede ser salvo sino a través de Él, que ninguna criatura en esta tierra puede salvarse sino por intermedio de Él. El que no vaya a Él, el que no se le arrodilla a Él, el que no lo bese a Él, el que no le confiese a su oreja sus pecados, no puede ser salvo. Eso es lo que dice el sistema romano papal. Así ha sido por siglos, queridos amigos. Aquí en la historia profética, oiga lo que nos dice la historia de este mundo.
el Papa alias Bonifacio VIII, que reinó entre 1294 y 1304 en su célebre bula Unam Santam. Oiga lo que declaró. Declaramos, ese es el dichito de ellos, declaramos, afirmamos, definimos y pronunciamos que es del todo necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al pontífice romano. Eso es lo que dice el Papa, queridos amigos. ¿Contradice a quién? Contradice a todos los profetas, incluyendo el profeta de los profetas, que es Cristo, que dice que es el que hace la voluntad de mi Padre, el que es mi hermano, mi hermana, mi que está de acuerdo conmigo. No contradice a Dios, queridos amigos. ¿Qué dijo alias Bonifacio VIII, queridos amigos? Declaramos, afirmamos, definimos y pronunciamos que es del todo necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al pontífice romano, queridos amigos. Una táctica y una estrategia para que todo el mundo le tiemble al Papa. Y oiga lo que dice aquí, queridos amigos, en la historia profética. La Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forma una vasta organización dirigida por la sede papal y destinada a servir a los intereses de esta. Instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer al Papa. Sea cual fuere la nacionalidad o el gobierno de estos, deben considerar la autoridad de la Iglesia como por encima de todas las demás. Aunque juren fidelidad al Estado, siempre quedará en el fondo el voto de obediencia a Roma, que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella, queridos amigos. Qué terrible, que la gente tiene que obedecer al Papa. Si usted está en su nación y esta nación está en contra del Papa, usted tiene que ponerse en contra de su nación y ponerse a favor del Papa. Si su familia está en contra del Papa, usted tiene que ponerse en contra de su familia, de su papá y de su mamá, y ponerse a favor del Papa. Eso es lo que ellos dicen, no Dios, porque el Señor dice es, temed a mí y sé salvos todos los términos de la tierra. Lo que el Señor dice es, mirad a mí y sé salvos todos los términos de la tierra. Sea Jehová vuestro miedo, sea Jehová vuestro terror, es lo que dice el profeta Jeremías. Así que la historia prueba lo astuta y persistente que es el sistema romano papal en sus esfuerzos por inmiscuirse en los asuntos de las naciones y para favorecer sus propios fines a una costa de la ruina de los políticos y de los pueblos. Eso es lo que dice la Escritura y la historia, queridos amigos. Estamos estudiando el ácido de la verdad, el ácido para probar un profeta. 13 dijimos, exalta a quién, a Cristo como único y suficiente Salvador y mediador, como escrito está en Hechos 4:12 y en Primera de Timoteo 2:5, queridos amigos, donde nos dice Hechos que hay un solo nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No María, no el Papa, no sus sacerdotes, no pastores, no pastoras, no iluminados, no gurú, no manajay, no nada de eso, queridos amigos. Un solo nombre, póngaselo aquí, queridos amigos, debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, es Cristo Jesús. Aquí no hay muñecos ni hay muñecas, ni Marías, ni santos, ni santas, ni 10,000 vírgenes, solo Cristo. Todo lo demás, queridos amigos, es que todo lo demás es mentira, todo lo demás es engaño, todo lo demás es usurpación, todo lo demás es impostura, queridos amigos. Es lo que dice el Señor, porque la Biblia es la única norma de fe y doctrina. La Biblia, la palabra de Dios, las sagradas escrituras contienen cuantas cosas son necesarias para la salvación, de suerte que a nadie se le puede exigir que crea en algo como artículo de fe y doctrina que no esté contenido en ellas o no pueda ser probado a partir de ellas. Todo lo demás, queridos amigos, es mentira y son inventos y son cosas de los hombres, lo cual aborrece y odia Dios. Y el número 14 dice que el mensaje de este profeta, el mensaje que este profeta trae de parte de Dios, dignifica la condición humana, queridos amigos, eleva al hombre, como dice allá en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo
3, versículo 16 y 17 de Timoteo, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios Espíritu Santo y útil para enseñar. Mire, el verdadero profeta, ¿qué hace con su mensaje y su revelación que trae? Enseñar. Útil para enseñar, para redarguir, es decir, sacar del error. Eso es redarguir, sacar del error. El Señor envía mensajes para sacarnos del error, de la idolatría de muñecos y muñecas en que anda el mundo, de la degradación en los vicios, en las drogas y en todas el desenfreno de las pasiones y en todas el paganismo rampante, como acabamos de ver en diciembre, la cantidad de muertos, de quemados, dizque en el nombre de Dios. Si eso fuera de Dios, queridos amigos, dignificaría antes la condición que humana. La Biblia y el mensaje que trae Dios y da a su profeta no es un mensaje de que beban, de que emborrachen, de que forniquen, de que se prostituyan en la idolatría de muñecos y de muñequitas. No, queridos amigos, el mensaje que el Señor da es un mensaje que dice que redarguye, es decir, nos invita a salir ¿de qué? De esos engaños. Déjense de adorar ídolos, déjense de adorar imágenes, déjense de adorar santos y santas, que los únicos santos son los vivos que Dios tiene en esta tierra, que pueden entender y comprender las cosas, y los que están muertos, queridos amigos, y que nada saben, pero que están sellados para Dios. Esos son los santos de Dios, queridos amigos, pero no estatuas, no muñecos, no cosas, no tiestos disfrazados con ropajes y con adornados de oro y plata, como dice el Salmo 115. Léalo, queridos amigos. ¿Útil para qué? Para redarguir. Eso hace el profeta, enviar un mensaje para que la gente que abandone el error, salga del engaño, para que no crea más en la mentira. Eso hace el profeta. Por eso dice que su mensaje dignifica la condición humana. ¿Útil para qué? Para redarguir, para sacar del error, para corregir. El profeta viene con un mensaje de Dios para corregir, es decir, colocarnos, ponernos en el verdadero camino, como dice el Señor: este es el camino, andad por él y no echéis a la derecha ni a la izquierda. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, queridos amigos. Miren, estamos estudiando lo que es el espíritu de la profecía y cómo el Señor dice que a todo profeta hay que ponerle ¿qué? El ácido. A todo dirigente religioso hay que ponerle ¿qué? El ácido. A todo aquel que dice que es un Cristo, ponerle el ácido. A todo aquel que dice que viene de parte del Señor y que es un apóstol, dice que yo soy el profeta, dice que yo soy un evangelista, póngale el ácido de la verdad, queridos amigos, como lo estamos estudiando aquí. Si pasa esa prueba, podemos tener confianza en lo que ese hombre o esa mujer están diciendo. Pero si no, queridos amigos, ¿es un qué? Es un agente del diablo para apartar a la gente ¿de quién? De Dios y de su palabra. ¿Qué más dice la Escritura? Para corregir, para ponernos en el camino correcto, para instruir en justicia, queridos amigos. ¿Cuál es el derecho? ¿Cuál es la justicia? ¿Cuál es el juicio, queridos amigos? ¿Qué es lo del hermano? ¿Qué es lo que el verdadero profeta viene a traer? ¿Qué? La paz, ¿a través de qué? De la justicia, de que los hombres se sometan ¿a quién? A los juicios y a la justicia de Dios, y que respeten los derechos de los unos a los otros, no este pandemonium que vemos nosotros, de que se violentan todos los derechos, de que se violentan todas las libertades, de que se violentan todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con las libertades de los hombres en esta tierra y en este mundo. ¿Y para qué? Dice el Señor que envía a estos mensajes con su profeta, dice, a fin de que el hombre de Dios, del hombre que cree en Dios, de que es orientado por su profeta, por sus profetas, sea perfecto. Esa es la finalidad, queridos amigos. La finalidad es que seamos como perfectos. Para eso Dios dio su palabra. Es lo único que nos puede hacer que perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. No andaremos robando, no andaremos, queridos amigos, en engaños, en mentiras, en perversiones, en borracheras, en sodomías. No andaremos, queridos amigos, como dice el Señor aquí en el libro de
Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El profeta, mira, amonestando aquí el apóstol Pablo, es profeta de Dios. Pablo es un profeta de Dios, él dio profecías, queridos amigos. ¿Y qué nos dice el apóstol aquí? Que los que andan en eso, dice él, por revelación del Espíritu Santo, no heredarán el reino de Dios, queridos amigos. ¿Y qué más dice él? Advirtiéndonos para dignificar la condición del hombre. Todo eso podemos ser en la ignorancia del conocimiento de Dios. Todo eso podemos ser sin recibir el conocimiento de la palabra del Señor. Y dice el apóstol aquí, y esto erais algunos, queridos amigos. Esto erais algunos. Cómo me encanta, cómo me reconforta, cómo me refrigera el alma este texto, queridos amigos, de ver de que el pasado para Dios no cuenta, sino lo que podemos ser ahora. Que Él puede mirar a este mundo sin una sombra de pesar por haberlo creado, porque Él no ve lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser por el poder de su justicia y de su misericordia, queridos amigos. Y esto erais algunos. Se puede dejar de ser borracho, se puede ser sobrio, queridos amigos, se puede dejar de ser homosexual, se puede dejar de echarse con hombres, se puede dejar de ser ladrón, se puede dejar de ser avaro, se puede renunciar y abandonar la idolatría, se puede dejar de ser adúltero, se puede dejar de ser maldiciente, se puede dejar, queridos amigos, de ser estafador, se puede dejar de ser cualquier pecado que se esté practicando en esta tierra, porque el Señor dice que cuando vengamos al conocimiento de Él y nos apartemos de eso y dejemos de eso, ya entonces Él dirá y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, queridos amigos. Él ha sido de la verdad. El verdadero profeta, ¿qué hace, queridos amigos? Dignifica, eleva al hombre de su ¿qué? De su vileza. No hay nadie que haya caído tan bajo, no existe en esta tierra nadie tan vil que no pueda ser ¿qué? Salvo, que no pueda ser redimido por Dios, que no pueda venir a Cristo Jesús para ser salvo, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor, la Escritura. No ha caído nadie tan abajo, tan vil. Cristo lo puede, para Dios no hay nada imposible. Me da dolor, pesar, oír a muchas personas que dicen, y lo dicen de corazón sincero, yo no busco a Dios porque Dios a mí no me puede perdonar, Dios a mí, los pecados que Él no me los va a perdonar. No, querido amigo, el Señor nos dice que no hay pecado chiquito que no debamos confesarlo, y que no hay pecado grande, inmenso, que no podamos, que no pueda ser perdonado. Para Dios no hay nada imposible. Él lo que quiere es que vengamos con un corazón que contrito y humillado. ¿Y qué nos dice la Escritura? Esto erais. ¿Puede haber algo más terrible que lo que el Señor retrata allí, queridos amigos? No, queridos amigos, pero ¿qué dice el Señor? Esto erais, ya habéis sido ¿qué? Limpiados y sanados. El cielo no se va a llenar de gente que nunca pecó. Al cielo no van a ir hombres que fueron santos. Al cielo no va a ir hombres y mujeres que se encerraron en conventos y en monasterios, allá es que para dedicarse a Dios. El cielo no van a ir hombres y mujeres que se quedaron célibes y que se quedaron sin tocar hombre, sin tocar mujer, porque heterosexualmente hablando, pues, porque es que eso era pecado el sexo, como le ha metido el sistema romano papal a las monjas, a los monjes y a los que se encierran allá, queridos amigos, a practicar las cosas más inmundas, dice el Señor, que se puedan practicar sexualmente hablando. Queridos amigos, el Señor nunca quiso que el hombre se encerrara para adorarlo a Él. Jesús nunca se encerró. Él caminaba entre la gente, entre los montes, en medio de las ciudades, mostrándole que se puede vivir una vida de servicio a Él, pero que en obediencia y en amor, queridos amigos. El ácido de la verdad, queridos amigos, es lo que nos dice el Señor, que hay que ponerle a todo esto. Eso es lo que nos dice el Señor. Para eso el Señor nos dejó ¿qué? El espíritu de la profecía, para todas estas cosas, queridos amigos, que estamos viendo nosotros. Finalmente, entonces, el profeta verdadero debe satisfacer los requerimientos enumerados en Deuteronomio 18, 9 al 12. Oiga lo que dice: no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Que el Señor
desechó. Todos esos pueblos paganos que practicaban una cantidad de inmundicias como las que el Señor nos va a decir aquí. Oiga, no aprenderás. Y va a ver usted cómo este mundo y esta sociedad disque civilizada en el siglo de las luces, o qué sé yo cómo le llamen a este siglo ahora, de los grandes adelantos científicos y de los avances inimaginables y exorbitantes de la ciencia, no aprendáis a hacer ninguna abominación. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. No haya entre vosotros quien ofrezca a sus niños para ser quemados. Se está practicando ahora en diciembre, la cantidad de niños quemados, la cantidad de gente quemada, todavía le están ofreciendo a Moloch los hijos, queridos amigos. Mire, el papado impuso todas esas rumbas de la Navidad, del Año Nuevo, de la fiesta. Falso profeta, es un falso representante de Dios, es un impostor, es un ¿qué? Es un usurpador, queridos amigos. Eso es el Papa, es un usurpador de Dios, porque la gente está todavía en la Navidad y en el Año Nuevo y en todas esas fiestas religiosas y en la parranda santa practicando todo esto. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. ¿Qué es lo que practica allí? Adivinación, masonería, todo eso, queridos amigos. Ni agorero, todavía se cree en agüeros, todavía se cree en cuestiones de agüeros como el agua bendita. Eso es un agüero, queridos amigos, como esto, vea, la gente se hace así, esos son pases mágicos, eso es magia, eso de que póngase aquí la medallita, póngase aquí que el escapulario, cuélguese aquí que la medallita por dentro del saco, que en el tobillo y que en todo eso, queridos amigos, eso es pura ¿qué? Pura hechicería y brujería. Terminamos aquí. Dice el Señor: no se hallado en ti quien haga pasar a su hijo por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace esto. ¿Qué hace el Papa? No consulta a los muertos, no va y le toca a los muertos, no saca a los muertos allá, alias Juan Pablo II lo sacó de la tumba. Queridos amigos, esto es toda una locura. ¿Falsos qué? Profetas. ¿Falsos qué? Representantes, impostores, usurpadores. Quiero decirles, traigan los niños, abran la palabra de Dios, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se pueden entender. Quiero desearles una buena tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los ternos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró: primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposo.